Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Y estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Ella es Claudia Heiss, cientista política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Aquí estamos. Aprovechemos un poquitito la discusión del panel anterior, no sé si la escuchaste, pero hay todavía una tremenda discusión sobre qué significa hoja en blanco, porque muchos todavía asocian, Claudia, la hoja en blanco a partir de cero. Digamos, no existe historia constitucional que eventualmente pueda ser reproducida en una nueva constitución, sino que hay que escribir todo desde el punto de partida. ¿Qué tanto de eso es correcto y cómo ves tú el proceso en caso de que el plebiscito sea favorable? Yo creo que es un poco absurdo pensar que la historia de la nueva constitución se va a construir sin considerar la historia constitucional chilena, en la situación de todas nuestras leyes. O sea, a partir de la nueva constitución no va a desaparecer todo el Chile que existe hasta hoy día y van a seguir vigentes todas las leyes y todas las instituciones que existen. Y lo que sí la nueva constitución va a permitir ir poco a poco cambiando de rumbo y adaptando toda esa legislación a las nuevas reglas. Pero yo creo que esto de la hoja en blanco como una especie de Big Bang que destruye todo el Chile que conocemos es más bien una campaña del terror para decir que en el fondo que se va a desconocer toda la tradición chilena. Lo que quiere decir la hoja en blanco es que el proceso constituyente no parte de un texto por defecto. Cuando estaba la discusión de cómo hacer una nueva constitución, en algún momento algunos académicos, por ejemplo Renato Cristi, un profesor que vive en Canadá, Fernando Atria y también Lucas Sierra del Centro de Estudios Públicos en esa época, propusieron que en vez de partir de reformar la Constitución del 80, el proceso constituyente partiera de la Constitución del 25, para no partir de un texto que tenía tantos problemas de legitimidad y tomar como base para la nueva Constitución el momento donde quedó la vía democrática en Chile antes del golpe. Yo creo que es entonces lo que significa la hoja en blanco es que ni vamos a partir del texto del 80, ni vamos a partir del texto del 25, vamos a partir de los acuerdos que se logre concitar en la Convención Constitucional. Ahora, la gente que está en la Convención Constitucional son chilenas y chilenos que conocen, digamos, que van a discutir, por supuesto, la historia anterior de Chile y también, seguramente, algunas experiencias del constitucionalismo comparado. Entonces, yo creo que lo único que significa la hoja en blanco es que si no hay acuerdo respecto de algún tema, no rige por defecto ni la Constitución del 80 ni la Constitución del 25, sino que los acuerdos constitucionales se construyen ahí. Ahora, ¿sobre qué base se construyen esos acuerdos? Por supuesto que sobre la tradición constitucional chilena y sobre los valores de la política chilena y sobre lo que existe en Chile. Entonces, yo encuentro que tenerle tanto miedo a esto de la hoja en blanco me parece un poco excesivo. Estamos conversando con la cientista política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss. Claudia, otra variable que siempre ronda cuando se está hablando de una cosa tan importante como hacer una constitución es que pareciera que este fuera un ejercicio absolutamente extraño, pero una última oportunidad después de que fracasan todas las demás, de que en los países serios, como para usar el cliché, no cambian sus constituciones. Y la verdad es que si tú pegas un vistazo alrededor del mundo en los últimos 30 años, la cantidad de países que han redactado constituciones justamente en las últimas 3 décadas son más de 19 o 30. En muchas partes pasa eso cuando o de alguna manera está ya vencido el cuerpo constitucional que se tiene, o hay acontecimientos que promueven eso. Eso ha pasado en Europa, en varios países, pasó en América del Sur, sin duda, con Colombia, ha pasado en países que están naciendo y en países que ya llevan mucho tiempo y que necesitan ajustar la Carta Constitucional. Y nosotros vemos esto como algo tan absolutamente, por lo menos en la discusión cotidiana, tan excepcional
que una vez más pareciera que estas cosas solamente pasan en Chile? Bueno, la verdad es que el proyecto de Constituciones Comparadas, que es una base de datos gigantesca que estudia todos los cambios constitucionales en el mundo, desde el origen del constitucionalismo liberal moderno, con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos, muestra que en promedio las constituciones en el mundo duran 19 años. Incluso en Estados Unidos, que es el país conocido por la constitución más longeva, aunque parece que hay una que es más longeva todavía, pero la más conocida, digamos, que es la Constitución de 1787, cuando uno mira las constituciones de los estados en Estados Unidos, porque además de la Constitución Nacional, Estados Unidos tiene constituciones estaduales. Cada estado tiene su propio parlamento, sus propios tribunales, etcétera, y esas constituciones duran más o menos el promedio de lo que duran las constituciones en el mundo, que son alrededor de 20 años. Lo que pasa es que es cierto que se ha considerado en general una virtud que las instituciones sean más longevas porque permite mayor estabilidad. Ahora, el problema es que cuando la rigidez es demasiada de las instituciones y esas instituciones no pueden ser adaptadas a la voluntad política, como es lo que ha ocurrido en Chile en estos últimos años, las constituciones no permiten justamente esa adaptación. En Estados Unidos, que es esta constitución que ha durado tanto tiempo y que es como este ejemplo de estabilidad política, se dice que existen en realidad muchas constituciones bajo esa constitución. La constitución estadounidense del New Deal es completamente distinta de la constitución estadounidense del neoliberalismo de Reagan. Entonces, esa misma constitución permitió, por el particular sistema que tienen los estadounidenses, donde en realidad los fallos judiciales de alguna manera, la Corte Suprema interpreta la Constitución en sentidos distintos, han permitido tener sistemas políticos bastante distintos bajo un mismo paraguas constitucional. Nuestra Constitución no permite eso, no permite esa adaptación. Si tuviéramos una Constitución flexible que permitiera distintas interpretaciones y que permitiera el desarrollo de distintas políticas públicas, podríamos efectivamente resolver los problemas políticos sin recurrir al cambio constitucional, pero justamente es la rigidez institucional la que ha llevado a esta necesidad de cambio constitucional. Y para terminar lo que señalabas tú del cambio constitucional reciente, en América Latina la verdad es que hubo una oleada muy notoria de cambio constitucional después de las dictaduras militares. Muchísimos países de América Latina han cambiado sus constituciones después de las dictaduras y Chile en ese sentido de alguna manera como que llega rezagado, llega un poco tarde a esta oleada de constitucionalismo que ha tenido algunas características comunes como fortalecer los derechos sociales, introducir más mecanismos participativos, ampliar, por ejemplo, las defensorías del pueblo, reconocer la pluriculturalidad y la plurinacionalidad en algunos casos. Toda esa tendencia al constitucionalismo latinoamericano, Chile ha estado bastante ajena a ese movimiento y de alguna manera se está, yo siento, como poniendo al día. Estamos conversando con Claudia Hayes, cientista política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Ahora, dicho eso, siendo un instrumento extraordinariamente valioso y siendo un factor de creación de unidad a través de un pacto común sobre cómo debe gobernarse y cuáles deben ser las facultades que tienen los distintos poderes del Estado, es verdad que una constitución no es una suerte de remedio tipo panacea, que automáticamente porque hay constitución van a desaparecer un montón de cosas que actualmente existen. ¿Qué se puede asegurar que hace una constitución y que necesita complementarse con otras medidas y particularmente con el trajín de los gobiernos que vayan a implementar justamente o a vivir bajo el alero de esa constitución? Yo pienso que es un error entender la Constitución como una herramienta de política pública. Las constituciones no hacen políticas públicas, no asignan presupuestos para desarrollar programas sociales. Eso lo tienen que hacer los gobiernos. El problema es que esta Constitución sí es de alguna manera una política pública. Esta Constitución establece tantas limitaciones a lo que pueden hacer los gobiernos y a lo que se puede establecer como programas, particularmente en los temas que tienen que ver con el gasto social y con medidas redistributivas, que hemos visto que se han declarado inconstitucionales muchas veces en los últimos años, algunos esfuerzos de los gobiernos de centro-izquierda, pero la política pública no se hace en la Constitución. Entonces, lo que yo creo que es más correcto, digamos, es entender que el proceso constituyente va a abrir la posibilidad a nuevas políticas públicas que resuelvan esos problemas, no que la Constitución en sí misma va a establecer ni condiciones salariales, ni mecanismos de pensiones,
ni protección social en educación y salud como lo que se espera. Lo que sí pueden hacer es darle una señal al sistema político de que eso es un deber de la comunidad política. Entonces, al establecer la Constitución, que la protección social es un deber de la comunidad política, y al abrir el juego político a la voluntad de las mayorías, que realmente es algo que no ha ocurrido con esta Constitución, se abre la posibilidad de que los gobiernos y la política ordinaria, digamos, a través de las elecciones y de las mayorías que se obtengan en las elecciones parlamentarias, empiecen a orientar las políticas públicas en esa dirección. Entonces yo creo que si bien la política pública no está en la Constitución, sí la Constitución tiene que permitir que se desarrolle esa política pública, y eso es algo que no ocurre hoy día con la Constitución del 80. Por eso que el proceso constituyente, a mi juicio, es un paso necesario para poder avanzar en esa dirección. Es un primer paso que abre la puerta a resolver estos problemas, no es la solución misma concreta, digamos. ¿Qué cosas, por ejemplo, se perciben o se pueden percibir en términos relativamente cercanos una vez que se materializa una nueva Constitución? Porque una de las cosas más importantes que existen en política es que la distancia entre la idea, la iniciativa de ley, etcétera, hasta la implementación de aquello, a veces demora un tiempo muy grande y hay cosas que se pueden estar discutiendo durante años. Y por lo tanto no se ve la voluntad política necesariamente de cambiar alguna cosa o reformar alguna cosa porque, bueno, toma tiempo. Pero una vez que está constituida o está hecha una nueva Constitución, ¿cómo se empieza a apreciar la influencia de ese documento sobre el país? Yo creo que algunas cosas que se van a poder ver de inmediato son las nuevas formas de participación política que establezca la Constitución. Y eso es importante, yo creo que la gente lo piense antes de votar por sus representantes a la Convención. O sea, yo creo que es importante que en la batalla electoral, digamos, en las campañas que vienen en abril, para la elección de abril de los miembros de la Convención, la gente demande de sus representantes en la Convención una agenda específica del cambio constitucional y que incluya abrir la participación política y acercar la política a la gente. Entonces yo creo que un resultado, como podríamos decir, inmediato del cambio constitucional podría ser, por ejemplo, que se establezcan mecanismos más directos de participación política. Por ejemplo, que la gente pueda tener iniciativa popular de ley y reunir firmas para proponer proyectos de ley al Congreso, o que haya mecanismos de consulta más directos respecto de los debates legislativos a la ciudadanía. Esas son cosas que yo creo que se van a notar de inmediato. También si hay cambios en las reglas electorales, por ejemplo, que incorporen de manera mucho más robusta la participación de las mujeres o de personas con discapacidad en los órganos de decisión, ya sea en el Congreso o en otros órganos como los consejos municipales, los CORE, los gobiernos regionales, etcétera. Ese tipo de mecanismos de inclusión yo creo que pueden tener un impacto muy directo en la política post nueva Constitución. Y también creo que se van a empezar a ver cambios respecto de la posibilidad del sistema político de producir esas modificaciones en los temas sociales que señalaba antes. O sea, yo creo que el tema de los derechos sociales también debiera empezar a verse, no creo que sea tan lento realmente, porque son demandas que han estado, digamos, en la agenda por mucho tiempo y que no se han podido realizar porque han sido consideradas inconstitucionales. Yo creo que del momento en que desaparezca esa traba, va a venir un cambio que se va a notar no en tanto tiempo. O sea, yo tengo la expectativa de que se produzca un cambio en temas sociales y de políticas públicas de manera no tan lenta. Ahora, Claudia, estamos conversando con Claudia Hayes, cientista política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Aquí es indudable que hay una diferencia, incluso estructural, entre la coalición de gobierno y la oposición. Por definición, una coalición de gobierno tiende a estar necesariamente más ordenada porque tú tienes, autoridades de gobierno repartidas en distintos ministerios, subsecretarías, tienes consejos de gabinete, tienes un presidente que es indudablemente el líder, en este caso, de la misma coalición de gobierno, mientras que en las oposiciones o en las oposiciones no tienen ninguna situación natural que establezca algún tipo de criterio de mediana unión o de mediana coordinación. ¿Qué tanto eso puede
enfrentando una constitución puede ser determinante. Bueno, yo creo que la verdad es que más que la unidad o desunión natural, porque la derecha tiene sus propios problemas, yo creo que después del estallido vimos las tensiones entre la U y Renovación Nacional por el acuerdo del 15 de noviembre, hubo muchas dificultades dentro de la derecha, pero finalmente con la crisis de alguna manera terminó uniendo a la coalición de gobierno. Yo creo que frente a la crisis el presidente y digamos su sector prefirió afianzar los votos más de la derecha y no tratar de buscar el centro, como había sido una tendencia anterior de Sebastián Piñera. Y yo creo que eso también ha ayudado a ordenar en los últimos meses a la derecha. Pero yo creo que el gran problema que tiene la oposición frente al proceso constituyente es que se haya rechazado la capacidad de que las listas de independientes hagan pactos con los partidos políticos. Ese es el daño más grave que se le ha hecho al proceso constituyente, porque es evidente que eso va a dispersar mucho más las fuerzas de la oposición y va a hacer que finalmente la convención sea mucho menos representativa y esté mucho más cargada a la derecha, y de alguna manera eso reproduce los enclaves que hemos visto con el binominal, con los senadores designados. Digamos, yo creo que ese elemento es lo más presente como enclave del sistema político anterior en el proceso constituyente, que finalmente la representatividad de la convención va a estar distorsionada por la incapacidad que va a tener la centroizquierda de hacer alianzas entre los partidos y los grupos independientes, que tienen hoy día mucha más legitimidad por el rechazo que hay a los partidos políticos y que lamentablemente son la mayoría de la centroizquierda. Entonces, todo eso va a fragmentar el voto de la centroizquierda entre los partidos y los grupos independientes, que seguramente tienen la misma propuesta constitucional, el mismo programa, pero que van a ir en listas separadas, van a dispersar el voto y van a bajar la representatividad de ese sector. Yo creo que eso sí que daña la legitimidad de la representación política en la Convención Constitucional. ¿Y qué tanto, Claudia Hayes, falta todavía para implementar cosas que en un momento dado se vieron como bastante a porta? Por ejemplo, escaño reservado para pueblos originarios, que los independientes tengan una posibilidad relativamente equivalente a los militantes de partido de participar en la Convención Constitucional y de presentarse como candidato. ¿Queda tiempo todavía para generar esas variables? A mí me parece inexplicable que no se haya resuelto todavía lo de los escaños reservados para pueblos indígenas. O sea, eso está en la agenda desde que empezó sí. La conversación del 15 de noviembre. Estaban los tres temas, independiente, género y escaño reservado, estuvo en la conversación desde el 15 de noviembre. Muchos pensamos que el acuerdo del 15 de noviembre iba a llevar a que la reforma constitucional contuviera esos tres elementos. Eso no se pudo hacer, fue recién a fines de marzo que se aprobó la reforma constitucional que incorporó una regla para que los independientes pudieran llevar sus propias listas y la variedad de género, que creo que es lo más importante y lo más inclusivo que tiene este proceso constituyente, que es algo que da mucha esperanza de que la convención sea realmente más representativa de lo que ha sido nuestro sistema político, la paridad de género, pero creo que no hay ninguna justificación para que se siga dilatando la aprobación de los escaños reservados de pueblos indígenas, y creo que es imprescindible que el Congreso regule eso a la brevedad, porque vamos a llegar finalmente a elegir convencionales sin saber si va a haber o no escaños reservados ni cómo van a funcionar, y bueno, eso a mí me parece inaceptable, me parece que... Pero es una señal de algo, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, algo que parece tremendamente relevante, lo dilatas y lo dilatas y lo dilatas, es obvio de que la relevancia aparentemente no es un factor de preocupación de todos. Yo creo que más que la relevancia es la capacidad de presión que existe. Cuando se discutía el tema de género, me acuerdo que lo conversamos nosotros, Fernando, en un programa de televisión, y tú me decías, pero ¿cómo alguien podría no estar de acuerdo con que haya una representación equitativa en términos de número entre hombres y mujeres? Y bueno, la gente, del dicho al hecho hay mucho trecho, la gente dice que está de acuerdo, pero en la práctica no quiere soltar sus cuotas de poder, y eso es transversal, no es solo de un sector político. Entonces yo creo que con los escaños reservados pasa algo parecido. Están preocupados de cómo van a quedar los equilibrios, de qué sector político. Además, los representantes de pueblos indígenas no son de un sector político particular. La idea es que haya representantes de distintos sectores. Así la representación descriptiva consiste en, es decir, cuando se elige a alguien en función de quién esa persona es, por ejemplo, que es mujer o que es indígena, se entiende que ese solo criterio no basta para ser representativo, tiene que representar algún ideario político. Entonces lo que se busca es combinar
la representación descriptiva, es decir, que se parezca a la sociedad, con la representación sustantiva de ideas y de un ideario político particular. Y entonces tiene que haber una combinación de estos dos elementos, y eso requiere un cierto número de representantes de pueblos originarios para que estén representadas las distintas visiones que existen entre los pueblos originarios, que también son plurales, no hay un solo signo político entre los pueblos originarios. Y también tienen que estar las mujeres de los pueblos originarios, o sea, también hay una demanda de que la representación indígena sea paritaria en términos de género. Todos esos elementos yo creo que debieran llamar a las personas que han sido tan reacias a la aprobación de esta norma a entender que no se trata de que los pueblos indígenas representen a un sector político, sino que haya diversidad, así como va a haber diversidad en las mujeres, va a haber diversidad también en los pueblos indígenas. Entonces realmente, desde el punto de vista normativo, ético, a mí me parece inaceptable que se siga tomando. Yo creo que hay una sensación de poco menos de que los indígenas son todos del mismo sector político, y eso no es cierto, no es real. Y se ve en las encuestas. O sea, se ve en los resultados electorales de la zona con mayor población mapuche, por ejemplo. Sí. En todo caso, a mí lo que me impresiona, yo preguntándole a mucha gente en las entrevistas que yo hago todos los días, cada vez que pregunto este tema, el de los pueblos originarios, el de la equivalencia y de igualdad de oportunidades para independientes, todos me dicen más o menos lo mismo, Claudia. Me dicen, mira, es increíble que todavía no haya pasado, pero el tic-tac del tiempo pasa y no se avanza en eso. Entonces, en algún momento dado, hay una tranca de voluntad política que no quiere que pase, digamos. Yo creo que al final esto muestra el racismo que hay en la sociedad chilena, muestra los prejuicios que hay con generar estos espacios, y muestra cómo las personas que han tenido, digamos, el poder no quieren repartirlo. Entonces, al final, lo que esto demuestra, no hay ninguna justificación para que no se hayan aprobado los escaños reservados, y nadie va a salir a defender el que no se aprueben. Entonces, al final, es simplemente una cuestión de poder y de capacidad de presión, y aquí estamos viendo cómo, por alguna razón, por ejemplo, la agenda feminista tuvo más capacidad de presión de la que ha tenido la agenda de los pueblos indígenas. Quizás eso tiene que ver con que las mujeres somos más de la mitad de las personas, y con la fuerza que tuvo el movimiento feminista desde el 2018, y tiene que ver con que el movimiento de reconocimiento de los pueblos originarios en Chile ha sido más marginado, ha sido más minoritario, ha estado más reducido a un grupo de la población que es más pequeño, que es en torno al 12%, que se identifica como indígena, digamos, según el censo, y entonces no ha logrado concitar la presión política y la capacidad de influir en la negociación que tuvo la agenda de género. Pero no puede ser que un grupo quede marginado simplemente porque, o sea, a mí me parece que es importante que la ciudadanía exija explicaciones de sus representantes en este tema, porque uno no solamente defiende los derechos que lo van a representar directamente a uno, sino que es una cuestión de principio. Hay que defender el pluralismo y hay que defender la no exclusión de sectores sociales que han estado marginados de la representación política y de poder hablar en la esfera pública con su propia voz, de poder estar presentes en las decisiones políticas. Sí, estamos conversando con Claudia Heiss, cientista política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Ahora, ¿tú percibes que a raíz de del resultado del plebiscito de este próximo domingo se van a acelerar condiciones para justamente incluir estas variables que están pendientes? Yo espero que sí, porque ahí va a empezar directamente la definición de los candidatos, es decir, una vez que esté, de hecho ya está un poco la conversación sobre precandidaturas o algunas primarias internas de los partidos para ir seleccionando sus candidatos a la convención, y yo creo que ahí, por supuesto, que cuando ya haya que decidir los candidatos tiene que estar perfectamente claro cuántos van a ser los escaños reservados, etcétera, cómo se van a repartir, cómo se van a distribuir. Está el tema de si va a haber división por pueblo originario, la relación entre población y escaño, etcétera, cómo va a ir la representación en relación con el número total de representantes, si van a ser sobre los 155 de la Convención Constitucional, etcétera. Hay un montón de detalles que tienen que estar bien claros antes de que se empiecen a hacer las campañas para la convención. Así que yo creo que después del plebiscito esa va a ser la primera prioridad a regular y a definir cómo se va a hacer, porque es un antecedente que es imprescindible para poder empezar a organizar las campañas de los convencionales. Sí, y por último, Claudia,
¿Tú adviertes cuál es tu impresión, tu expectativa en términos de asistencia este domingo? Te lo digo por la situación del contexto de pandemia que también se está. ¿Cómo percibes esto? Hay gente que dice que esta va a ser la votación más masiva de la historia, otros dudan. ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo he visto encuestas en sentidos muy distintos. Hay encuestas desde que llegan a una votación altísima, a otras que mostraban alrededor de una votación parecida a la de las elecciones presidenciales. Yo creo que un piso mínimo es la elección presidencial, en las que votan alrededor del 50%. Y yo creo que lo más probable es que haya por lo menos 10 puntos más que en la elección presidencial. O sea, yo esperaría que al menos votara el 60% del padrón electoral. Yo creo que sí es una votación donde va a votar más gente de lo habitual, pero yo creo que no hay duda que la situación de pandemia va a hacer que vote menos gente de la que hubiera votado en condiciones normales. Yo creo que esta elección habría sido mucho más masiva si no fuera por la pandemia. Pero aún así, esa es mi expectativa, que vote al menos en torno al 60% del padrón. Claudia Geis, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Cuídate, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Ya. Y a todos ustedes, un buen lunes. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.